Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y gracias por atendernos. Pues vamos con el primer dato de la jornada. ¿Cómo ha ido esta primera fase? ¿Tenemos el dato de cuántos comercios han podido abrir? Es difícil calcularlo, pero por las encuestas que hemos hecho internas, estamos calculando que en torno a un 70% del comercio ha abrido las puertas hoy. La verdad es que esperábamos que fuera, perdón, que fuera superior, Mm. porque muchos días ya habían estado en la fase cero ensayando mediante cita previa, pero la verdad es que hay algunos que todavía están con cierto, no digo miedo, pero sí precaución por el tema de la recuperación del personal en los ERTES. Les da miedo dar un paso de abrir porque no saben muy bien qué horarios van a ser los adecuados, y quizá han tomado la decisión de esperar un poco a ver el tráfico de personas que hay por las calles, y una vez vean más que está más animado, pues yo creo que van a dar el paso probablemente a lo largo de esta semana, ¿no? Porque la Ujú. verdad es que la mayoría han abierto. Y bueno, en principio la sensación va por barrios, que digo yo, pero no ha sido mala del todo. No ha sido mala, se Pero espera una apertura gradual conforme la gente vaya perdiendo ese temor también. Rafa, recordamos esas medidas que deben tener los comercios en esta fase 1, aforo máximo del 30%, ¿no? correcto. El aforo en esta fase, que en principio debe durar 15 días, ahora mismo la Generalitat está diciendo que va a pedir que dure nada más una semana, pero en principio en 2 semanas, hasta que nos diga lo contrario, el aforo será del 30%. Habrá que mantener una distancia de seguridad en las tiendas de mínimo de 2 metros. Se recomienda el uso de mascarillas y es obligatorio en el caso de que uno tenga que atender a menos de 2 metros a un cliente. Hay que higienizar los locales por lo menos 2 veces al día. Lógicamente, pues bueno, estar atentos a que se cumplan las medidas, a que los clientes son conscientes de ello, que yo creo que sí, porque ya llevan mucho tiempo acostumbrados a hacerlo en supermercados y en otro tipo de superficies, y creo que en ese aspecto no va a haber absolutamente ningún problema. Y además el comercio, el pequeño comercio, está absolutamente preparado y tiene unos protocolos muy, muy claros y muy desarrollados. Ujú. Rafa, usted destacaba también el enorme esfuerzo que está haciendo, bueno, pues los comercios precisamente en esta inversión que usted nos está contando, y sobre todo también en medidas de protección para garantizar esa plena seguridad, una inversión importante la que debe hacer a esta hora el comercio. Sí, de hecho en muchos casos sube unos cuantos miles de euros. Es decir, nosotros nos ha dicho bastantes comercios que han invertido de 4, 5, incluso 6.000 euros en medidas de seguridad, todo pensando en dar tranquilidad al cliente y en facilitar, digamos, este proceso de escalada, que sea lo más rápido posible. Lógicamente esto tiene un coste importante, que en caso de restauración es más alto, como es normal, porque tiene espacios grandes, hay que dividir las mesas bueno, y ahora mismo pues solo pueden abrir las terrazas, pero bueno, en cualquier caso, eh, lo hemos hecho con gusto, porque lo que queremos es proteger los negocios, proteger los clientes y avanzar, porque no, yo creo que después de 2 meses y pico cerrados no queda otra. Nadie nos va a ayudar con este gasto, eso está claro. Hemos solicitado ayudas también para esto, pero de momento no han sido atendidas, ¿no? Y son gastos importantes que en un momento en el que vamos a facturar bastante menos de lo que estábamos acostumbrados, pues vendría muy bien para intentar que el agujero nos haga un poquito más grande. Ujú. Rafa, ¿temen que este golpe tan duro que nos da la crisis del coronavirus provoque que muchos comercios no puedan abrir más sus persianas? Sin duda. A ver, calculamos que si no se prolongan ciertas medidas, como por ejemplo la flexibilización de los ERTES más allá del 30 de junio, como están hablando, si las ayudas tanto de la Generalitat como de los diferentes ayuntamientos no llegan a tiempo, porque todavía no se han hecho efectivas, y puede que tarden algún mes más, y muchos no han podido acceder a las líneas de financiación de los ICOs o del Instituto Valenciano de Finanzas, pues lógicamente eso, unido a que la demanda va a ser recuperada pues muy progresivamente, y que en este país va a haber un paro bastante desbocado a partir de ahora, y por tanto el dinero en el bolsillo de los consumidores pues no va a ser tanto. Pues bueno, quizá no son cierres inmediatos, que algunos puede haber, que no levanten la persiana, pero a lo largo de los próximos meses
sí que vamos a ver cómo se va sufriendo, ¿no? Y si al final la demanda no se va recuperando a la velocidad que necesitamos, pues van a ir cayendo muchos comercios y hemos calculado en torno a un 20% como mínimo si no cambian las condiciones y las ayudas. ¿Qué Podría medidas, ser peor, claro, ¿eh? sí, qué medidas se exigían desde Confecomerç que han solicitado, en este caso al Ayuntamiento de la Generalitat, y que no han llegado? Bueno, al final, cuando tú tienes un problema de ingresos, de falta de ingresos, lo tienes que tapar de dos maneras, o vía financiación, es decir, endeudamiento, que al final es un doble agujero, ¿no? Porque no es liquidez, es un préstamo que tienes que devolver al fin y al cabo. Y estábamos pidiendo esas ayudas que lleguen con celeridad y con rapidez, pero está claro que los temas burocráticos pues no son todo lo ágiles que quisiéramos y probablemente hasta pues mayo, junio como pronto, junio, julio como pronto, no van a llegar muchas de las ayudas y algunas probablemente ya serán en el último trimestre. Estábamos pidiendo también exoneración de ciertos impuestos. Consideramos no solo el IBI, es decir, hay muchos impuestos que pagan los comercios y muchas tasas que si han estado por lo menos 2 meses sin actividad, pues lógicamente entendemos que lo justo sería que los ayuntamientos pues se exoneraran al menos en esa parte proporcional y que el aplazamiento de los impuestos fuera más allá del mes de junio, de julio, porque al final, bueno, pues digamos que en ese momento todavía no se habrá recuperado ni muchísimo menos el nivel de actividad y no se habrá podido generar los recursos suficientes. Entonces, necesitamos liquidez vía exoneración de impuestos o vía ayudas directas, y si no llegan unas y los otros no se exoneran, son simples aplazamientos, pues lógicamente tenemos un problema añadido. Si a eso añadimos que los ERTEs solo van a durar la flexibilidad, estamos pendientes a ver si la negociación avanza un poco más en ese aspecto, hasta el 30 de junio, pues señores, el 30 de junio no estaremos funcionando normal. Esto va a durar muchos meses y probablemente como mínimo hasta final de año y en algunos sectores más todavía. Por cierto, hubo rectificación, afortunadamente. Hablamos de las rebajas, mostraban desde Confecomerç su satisfacción porque era clave también para incrementar las ventas. Bueno, era clave, yo creo que esto era clave para sobrevivir, porque si al final asistíamos a un absurdo como que se prohibían las rebajas en los puntos físicos con el único argumento de que se podían producir aglomeraciones y como bien hemos comentado al principio, el decreto mismo prohíbe aforos superiores al 30% y exige unas distancias de seguridad de 2 metros que estamos cumpliendo y vamos a cumplir, pues dejaba de tener sentido esa medida. Del propio Ministerio de Comercio e Industria nos daba la razón en su interpretación de la norma, pero el ministro y ella seguía R que R empecinado en que se tenía que prohibir porque producían aglomeraciones. Pues al final, menos mal que alguien le habrá hecho ver la realidad o la cruda realidad que podía suponer poner en peligro a un sector que es el 13% del PIB y el 17% del empleo, porque si dejábamos campar a sus anchas a las grandes plataformas digitales e internacionales, la mayoría de ellas radicadas en paraísos fiscales, e impedíamos defenderse al pequeño comercio local, al nacional, pues estábamos perjudicando nuestra economía local y favoreciendo a los grandes de fuera. Es que no tenía ningún sentido. Y si no podemos dar salida a los stocks utilizando libremente la política de precios que nos da la ley de comercio, que por cierto no se ha modificado y esto era, digamos, no se podía aprobar esa norma sin modificar la ley de comercio. Pero bueno, el sentido común parece ser que le ha entrado al ministro y ha corregido a tiempo. Por último, queríamos tener una opinión suya también en torno a la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento. Ha habido bastante polémica al respecto. ¿Qué opina de la nueva plaza, de esa peatonalización y sobre todo cómo la han acogido los comerciantes del centro histórico? Miren, en primer lugar me gustaría decir una cosa porque sí que hemos visto, oído, leído declaraciones de varios miembros del gobierno, del ayuntamiento y concretamente del alcalde diciendo algo con lo que no estamos de acuerdo. Yo creo que el sentido común tampoco está de acuerdo con eso. Es decir, no se puede simplificar con el argumento de que si tú dices que no te gusta estéticamente esa reforma, es que no estás a favor de las peatonalizaciones. Dejar clarísimo que los comerciantes estamos totalmente a favor de las peatonalizaciones bien hechas. Llevamos reclamándolas desde hace más de 12 años en todas las campañas electorales a todos los partidos políticos. Hemos apoyado a este gobierno en todos los procesos que ha llevado a cabo,
pero desde luego lo que demandamos es que todos los procesos se hagan de manera dialogada, de manera transparente, de manera consensuada y no como se ha hecho este proyecto. Más allá de eso, si me está preguntando por el tema estético, Sí. vuelvo a calificarlo como lo hicimos en prensa. Nos parece horroroso, es decir, lo siento ser así tan claro, pero estéticamente yo creo que esta ciudad, que va a ser capital mundial del diseño, no se merece un proyecto de estas características que ha sido dado a dedo a una agencia y sin la participación de ningunos expertos o de ningún colectivo que haya podido aportar pues otro tipo de ideas, ¿no? Que al menos estos 3, 4 años que va a ser provisional esta obra, pues al menos tenga otra estética y que dé un poquito más de nivel a la ciudad, que creo que lo necesita.